Dios bendiga familia, les saludo el Pastor Robert. Ya estamos en nuestro segmento número 4, la parte 4 del credo de los apóstoles. Estuvimos desarrollando en los segmentos previos, en nuestro canal lo pueden encontrar. De hecho, en el primer, en la descripción voy a dejar también el credo para que lo puedas leer conmigo. Nosotros estábamos desarrollando el que creo en Dios como Dios, creo en Dios como Padre, y ese Padre todopoderoso. Hoy quiero desarrollar creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Mira, amado, la fe a veces que podemos asumirla, de que todo cristiano pues cree en el Señor Jesús. Y de hecho, ningún cristiano, por ende, ningún cristiano te va a confesar que tiene una fe aparte de Jesús. Por supuesto, todo cristiano, por eso viene la palabra Cristo o cristiano, seguidor de Cristo, te van a confesar que creen en Jesús. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que cómo asumimos. ¿Por qué? Porque el solamente identificarte como cristiano, solamente confesar que crees en el Señor Jesús no es suficiente. Necesitamos creerle a Jesús, no solamente creer en Él, porque creer es creer en algo. Creo en algo, creo en un ser que sí se manifestó y ese ser se llama Jesús. Bueno, ¿qué identidad tiene? ¿Qué características tiene? De hecho, ¿qué cosas enseñó para que nosotros lo confesemos y cómo le estamos siguiendo? Entonces, nosotros es importante, este es el credo más antiguo, el credo que por más de 1000 años se está todavía usando en muchos lugares como un método de discipulado, porque en el credo, si no lo sabía, hay 12 artículos de fe. Esto es un síntesis, el credo es solamente un síntesis, es como un bosquejo. Entonces de ahí en adelante pues tiene todas estas gamas teológicas que nosotros tenemos que volver a reconquistar, ya que estamos viviendo, amado, en un tiempo donde todo el mundo habla de una fe y no tiene ninguna coherencia con las escrituras. Cada cual lo interpreta, cada cual tiene una manera de pensar. Y amado, eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque proféticamente se ha hablado de un ecumenismo, de que todos los que se identifican con Cristo se unan en una sola iglesia. Y amado, yo creo en la unidad como Cristo quiere que se una a la iglesia. Una de las oraciones que el Señor quiere es que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Por supuesto, pero una cosa es unido bajo la verdad y otra cosa es unido bajo la pretensión de la verdad. Es muy diferente. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que revisar nuestros fundamentos, como decía el apóstol Pablo, que tenemos que examinarnos si estamos en la fe, y también nos ayuda a poder descifrar lo que estamos consumiendo. Amado, nosotros somos bombardeados a través de todos estos medios sociales, nosotros somos bombardeados a través de todo lo que es la televisión, el Hollywood, que le han llamado el centro número 1 de adoctrinar a las personas. Acuérdate, todo lo que es movimiento social, todo lo que tiene que ver con las nuevas ideas, todo es una forma agresiva de adoctrinarnos, de acondicionarnos. Y por eso que nosotros tenemos que volver constantemente a nosotros revisar si nuestros fundamentos están sólidos. Así que, amado, como siempre, estos segmentos vamos a estar desarrollando poco a poco cada uno de estos artículos, y quiero que me acompañe a leer el credo juntos. Amén. Dice lo siguiente: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perpetua. Amén.
Siempre explico que la palabra católico es, en otras palabras, la iglesia auténtica o la iglesia universal, la que se componen de todos aquellos que han nacido de nuevo. Si nos quedamos estacionados un momento en creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, nosotros tenemos que tener un entendimiento de quién es Jesús. No es Jesús presentado por los musulmanes. Los musulmanes tienen una manera de presentar a Jesús que no es el Jesús bíblico. Hay otras religiones que te pueden presentar un tipo de Jesús. De hecho, en el tiempo que lo entendían, porque por eso tenemos que volver a retomar esta fe histórica, porque tenemos que entenderlo en su contexto. Acuérdate, amado, las escrituras fueron escritas para esas personas en ese momento para beneficio nuestro, pero no fue escrita para nosotros, fue escrita para ellos, para que ellos la entendieran y nosotros acá nos beneficiáramos, porque la palabra de Dios, aunque es universal, tenemos que leerla en el contexto por el cual fue escrita, para ver la revelación verdadera del Señor. No hay nuevas revelaciones, no hay manera de entenderlo en un contexto moderno si no entendemos el contexto histórico. Entonces, en el contexto histórico es que podemos ver en una luz perfecta, una luz brillante, la pura verdad de Dios. Y eso es que cuando el Señor se manifiesta como el Mesías prometido, vino a cumplir todas las profecías que de él fueron escritas en el Viejo Testamento. Nosotros creemos en que el Mesías, creemos que Jesucristo es todas las profecías declaradas desde Génesis hasta Malaquías. Fueron las profecías proclamadas del Señor. Entonces, cuando el Señor se manifiesta como el Mesías prometido, vino a revelarnos a Dios. De hecho, sin Cristo, aún en el Viejo Testamento y aún los religiosos de su tiempo, hombres doctores de la ley, el Señor le decía: ustedes no lo entienden. ¿Por qué? Porque el Señor es la revelación. Si ellos lo aceptan a Él, entonces ellos van a entender el Viejo Testamento. De hecho, el Viejo Testamento y las profecías de Cristo estaban completamente cerradas a la mente humana, o estaban, ¿cómo te digo? No, tenían un entendimiento de que venía el Señor, pero no tenían un entendimiento de quién iba realmente a ser el Señor. Entonces, cuando el Señor se presenta, solamente los que el Señor, el Padre, le dio lucidez, pudieron entender quién era el Señor. Entonces, nosotros, ¿qué significa eso para nosotros? Nosotros hoy, amado, no podemos asumir la fe cristiana. No podemos asumir que porque me crié en la iglesia, yo le sigo al Señor. No, amado, tenemos que tener una relación y un encuentro personal con el Señor. Tenemos que entender que el Señor necesita que a ti se te revele esta verdad. Y no estoy hablando de un pergamino, no estoy hablando de una revelación sobrenatural donde viene un ángel y empieza a hablar contigo. No estoy hablando de eso, y gloria a Dios si es que el Señor le place hacer eso, pero no es la manera ordinaria en la cual Dios se revela. Dios se nos revela a través de su palabra. Nosotros somos responsables porque nuestra fe tenga contexto, porque nuestra fe tenga veracidad. No es una fe ciega, no es una fe heredada, no es una fe tradicional, es una fe revelada, y el Señor es esa revelación. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros podemos entonces entender y sentarnos a ver lo que Cristo enseñó. Entonces eso transforma mi mente, transforma mi corazón, porque Él es la verdad. Él es la verdad y Él es la luz del mundo. Nosotros, para poder tener luz, tenemos que venir otra vez a sus pies y realmente aprender de Él. Nosotros entonces tenemos que retomar el Cristo prometido, el Cristo que se reveló. Amado, también cuando estamos hablando de eso, y voy a leer esta escritura porque acuérdense, he estado desarrollando que en estos segmentos que estamos haciendo sobre el credo, tenemos que establecer la palabra de Dios, porque no es predicar el credo, porque el credo, aunque es buenísimo, el credo tiene y contiene lo que los apóstoles enseñaron,
pero es ir a la palabra, porque la palabra es lo que nosotros necesitamos para renovar nuestras mentes. La palabra del Señor es que cuando conoces la palabra, entonces ella te hace libre, ella es la que nos da entendimiento. Cuando tú vas a Filipenses, vaya conmigo rapidito. Vamos a Filipenses y vamos a considerar a Filipenses capítulo 2. Y solamente voy a leer algunos de los versículos. Y dice de esta manera, dice del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra se doblen, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amado, todos los que están en el cielo, no hay arcángel, no hay rango en el cielo que no doble su rodilla ante el Señor. El Señor es la deidad completa de Dios, fue manifestada en él. Por eso que el Cristo prometido lo que hace es que cuando se revela a su pueblo, ellos ven con gran lucidez lo que se había dicho de él. Y cuando los apóstoles empiezan a predicarle a los gentiles que son iluminados por la verdad de Dios a través del poder de la palabra de Dios, amado, ellos empiezan a entender que este Dios no es mudo como el Dios que ellos sirven. No es un Dios de palo, no es un Dios de hierro, no es un Dios de yeso, sino un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que enseña por su propia aparición cómo es Él. Nunca en ninguna otra religión se ha manifestado esto. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que está en los cielos, pero se nos reveló, porque dice, el mismo Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que esto es una revolución lo que está ocurriendo en el primer siglo, cuando esta fe está siendo proclamada. Es una revolución, porque ahora es un Dios que se identifica, ahora un Dios que se acercó a nosotros. Amado, es triste cuando las personas por costumbre, por tradición, por nacionalidad, se quieren identificar en una fe particular, en una fe que no tiene esa intimidad, que no tiene esa relevancia, que no tiene algo tan transformador y profundo. Un Dios que se acerca, un Dios que se identifica con nosotros y se convierte como uno de nosotros. Amado, no hay algo más hermoso, más sublime que el Dios de los cielos, el verdadero Dios, haciendo tan hazaña y proeza para que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque ahora no nos estamos acercando a un Dios de misterio, no nos estamos acercando a un Dios de que, y por un lado, o si es muy fuerte y vengativo, me va a castigar, o eso es muy dulce, yo hago lo que yo quiera. No, amado, ninguno de los dos extremos. Es un Dios que sí, es un Dios que hay que reverenciarlo, pero es un Dios tan amoroso y tan relacional. Amado, no hay otro como Él. Así que por eso es que es una fe que tenemos que sobreguardarla. Esa fe que una vez se nos fue entregada, esa es la fe que tenemos que proteger, porque ahí es que está verdaderamente el Cristo que fue manifestado, y ahora a través de los apóstoles y a través de las enseñanzas se nos ha sido encomendado para conocerle. Así que, amado, nosotros que tenemos este Cristo prometido, este Cristo que toda rodilla va a doblar, no es cualquier cosa. Mira, amado, por eso es que me llega al punto número 2, que Cristo o Jesús es el Cristo. Amado, cuando el Señor se acerca a los discípulos, dice, ¿quiénes por ahí dicen que soy? Y unos dicen que si era Juan el Bautista, que si era uno de los profetas, que si era Elías o Jeremías. Él le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Pedro, iluminado por el Señor, porque no fue de él, fue iluminado por el Señor, por el Dios de los cielos, le dice, tú eres el Cristo. Amado, esto es una declaración impresionante. ¿Por qué? Porque tuvo que ser una revelación dada por el Padre. Y le explico. Porque en ese tiempo
muchos, esta palabra Cristo, de Christos, que era una palabra griega, lo que son, lo que es César, lo que son estas personas que están en poder, ellos se llamaban Cristos, ellos se llamaban como el Mesías, el Salvador de su pueblo. Ellos tenían un ego de grandeza, de tan grandeza que ellos se autoproclamaban dioses. Y el declarar, de la declaración de Pedro, decirle, no, tú no eres cualquiera de esos Cristos que se autoproclamaron, que estaban buscando poder o lo hicieron a la fuerza. No, amado, tú eres el Cristo, el prometido, el Mesías, el que iba a rescatar al pueblo, el que Dios prometió que se iba a revelar. Tú eres el Señor de señores, tú eres el máximo. Y amado, mira qué cosa, no fue el máximo porque lo vino a alcanzar a su pueblo a través de ejércitos, de fuerzas, con mano dura, sino que vino con amor, con servicio, con entregar su vida por los otros. Y así, por ese testimonio, se declaró el Cristo sobre todo los señores y Rey de reyes. Amado, porque el verdadero poder que el cristianismo enseña es el poder del servicio. Una de las cosas que enseña la vida de Cristo, que por eso nos inspiró desde el principio a los cristianos a cuidar de los demás, amar al prójimo, amar aún a los que te odian. De hecho, de ahí salieron los orfanatorios. Eso no existía antes. Ninguna otra religión te puede decir que de ellos salió. No, esto es exclusivamente cristiano. Orfanatorio, hospitales, cuidar por las viudas, cuidar por los enfermos. Eso salió del corazón de los creyentes que creían en Jesucristo. Amado, un movimiento de compasión, un movimiento de caridad tan fuerte que derrumbó al imperio romano. El poder del amor, el poder de amar al prójimo, amado, eso impacta tanto que transformó la nación completa de Roma. ¿Cuánto más si todos los cristianos del mundo, en vez de estar peleándose unos a los otros, en vez de estar discutiendo cosas secundarias, nos uniéramos a realmente con todo ímpetu, con toda fuerza, amar a Dios intensamente y amar a nuestro prójimo? Qué cosa poderosa y qué cambio transformativo y radicales no estuvieran pasando en estos tiempos. Oremos por eso, que el Señor nos dé ese corazón de manera poderosa, que sea el avivamiento que realmente necesita la iglesia. Volver a la verdad del Señor, amarlo a Él y amar al prójimo. Eso sería transformativo. Y amado, declarar que Jesús es el Cristo, amado, nos lleva a que entendamos que como el Cristo, como el prometido, como aquel que iba a ser el que representaba al Padre de manera perfecta, porque de hecho este credo es un credo trinitario, triunitario, como quieras categorizarlo. Dios es uno solo, pero Dios en su revelación nos declaró que es uno, pero no sabíamos que este Dios único se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintivas que componen un solo Dios en una sola unidad de divinidad. Amado, se han escrito tantos hermosos libros, se han escrito y se ha enseñado de una manera hermosa, y a lo último todavía es un concepto mucho más grande que lo que podemos entender, porque es exactamente eso, el Dios de los cielos, que de alguna forma quiere comunicar su revelación, pero nosotros somos finitos para poder entender todo lo que eso compone. Pero gloria a Dios, que sí Él puede, como Dios Todopoderoso. Por eso es que es tan difícil para mí ver personas que siempre argumentan esto y dicen, pero si Él es todopoderoso, explícame, un Dios todopoderoso no puede ser el Dios todopoderoso, el Dios que se compone de Padre y Espíritu Santo. Pues entonces, si Él no puede en esas categorías que nosotros no sabemos cómo categorizarlo, entonces no es Dios.
Por eso es que Él solo tiene unas categorías que nosotros no podemos entender. De hecho, todopoderoso, no podemos entender eso categóricamente. Omnisciente, que está en todo lugar, no lo podemos comprender categóricamente. Pero sí lo aceptamos por fe porque es la revelación de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos al Cristo, nosotros tenemos al revelado, nosotros tenemos al que vino y el prometido. Pero al mismo tiempo Él es el Rey, Jesús el Rey. Y esto es importantísimo porque no podemos solamente asociarnos con Cristo como el Cristo Salvador. Porque entonces sería solamente la parte tierna, la parte redentora, la parte que nos protege, la parte que nos promete la salvación. Nosotros también necesitamos entender que nosotros tenemos que relacionarnos con Él como el Cristo, el Rey. Ese Cristo revelado, el prometido, que es el Cristo, que es el Rey. Él vino proclamando arrepentimiento. El prometido vino diciendo, es tiempo de tornarnos, es tiempo de volver a Él, es tiempo de reconciliarnos con el Padre. Porque para eso vine para rescatar, vine para redimir. Y soy el Cristo, que mi sangre es la única que redime. Pero también mis palabras son de autoridad. ¿Por qué? Porque soy el Rey. Y tú me obedeces. Y amado, en estos tiempos, y debo decir, no solamente estos tiempos, yo creo que por lo general somos humanos. Nos encanta no obedecer. Pero mira, amado, lo hermoso del Señor es que cuando Él nos llama a la obediencia, no es como un Dios arcaico, no es como un Dios a ti que está, que lo que quiere, pues, que lo obedezca, porque yo soy el que mando. No, amado. Igual que los 10 mandamientos, que son unos parámetros de seguridad para que tú mismo no te lastimes. Porque los 10 mandamientos, amado, mira, amado, yo rompo los 10 mandamientos, Dios no se mueve de su trono. Yo rompo los 10 mandamientos, el cielo no está como que ahora mismo desvolado, no sabe qué hacer. No, porque los 10 mandamientos no son para Dios, los 10 mandamientos son para mí. Para que yo me mantenga dentro de un marco de seguridad, para que el Señor, haciendo eso, protege nuestra alma. Desde que nosotros caímos, desde que de Adán y Eva, que se rebelaron contra de nosotros, todos sufrimos de rebelión. Y nuestro corazón está constantemente inclinado al mal, inclinado a lo malo. Es constantemente. Hay personas que dicen, no, esa persona es buena de corazón. No, amado, comparado a la perfección de Él, no hay ni uno bueno. Y dice que de constante el corazón del hombre está inclinado al mal. Entonces, ¿por qué es que necesitamos las directrices del Señor? ¿Por qué necesitamos, como yo le dice, guardrails, como esos parámetros para que nosotros podamos vivir en seguridad, por lo menos en nuestra seguridad del alma y del espíritu? Porque entonces, amado, es que somos libres. Somos libres de la antagonía de nuestro pecado. Somos libres de la antagonía del enemigo. Somos libres de la antagonía de mis debilidades que se llaman en la escritura como mi concupiscencia. Soy libertado de eso. ¿Por qué? Porque el peor enemigo es el que se mira todos los días en el espejo. Ese es el peor enemigo. ¿Por qué? Porque yo mismo puedo ser mi autodestructor. De la manera que pienso, la manera que vivo, si me dejo llevar por mis pasiones, si me dejo llevar por mis libertades, si me dejo llevar por lo que a mí me dé la gana que hacer, amado, yo voy a autodestruir. Porque no tengo filtro, porque no tengo disciplina, porque no tengo parámetros. Entonces, vivir, como decía la canción por ahí, la vida loca, es una destrucción. Entonces el Señor, que es el Señor, el Cristo prometido, que es el Señor, tiene que ser el Señor de mi vida, el que me dé dirección, el que me ayuda a que yo me someta a su palabra por amor a mí, por amor a mi bienestar. Por eso es que el Señor lo hace. Porque no debemos confiar aún en nuestros propios pensamientos, amado. Tenemos que renovar. De hecho, la palabra de Dios dice que tenemos que renovar el espíritu de vuestro entendimiento para que puedas probar la voluntad de Dios, que es perfecta. Porque hasta eso se puede nidar cualquier dardo al enemigo, cualquier ideología que no se alinea a Dios, que es antagónico contra Dios. Amado, cuando el primer mensaje que Cristo predica, que es el arrepentimiento es tornarte para que tú puedas ser salvado.
¿Para qué? Para que seas salvado de ti mismo. Amado, el mensaje del Evangelio es que seas salvado de ti mismo, porque estás camino a la ruina, Porque el hombre puede pensar muchas cosas, puede encaminarse a su propio destino, pero a lo último es camino de perdición. Amado, buscar al Señor y tener este credo en ese tiempo histórico, era hacer una declaración en contra del sistema. Era ser salvado del sistema presente. Y hoy, igual que en esos tiempos, nosotros declarar a Cristo, creo en Jesucristo, es hacer es pararte en una revuelta, es pararte en una resistencia en contra de la corriente del mundo y la corriente de ideología que no honran a Dios. Es decir, no, yo creo en lo que Jesús dijo y como Dios nos define, no como el mundo me define, no como otras ideologías me definen. Lo que Dios llama pecado, yo le llamo pecado. Lo que Dios dice que está mal, yo digo que está mal. Yo no tengo de otra. ¿Por qué? Porque de la única manera que podemos tener consistencia en lo que creo, es lo que Él dice. Y aunque yo me tenga que poner de acuerdo con Él y nadie alrededor mío esté de acuerdo, yo tengo que todavía estar de acuerdo con Él. Porque Él, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él. La verdad no está en otros conceptos, en otras ideologías, en otra manera de pensar. Están en Cristo. Pues yo me alineo con Él. Y de hecho, alinearnos con Él lo que nos asegura es tener una vida fructífera. Porque si nos alineamos a Él, de que el Señor define cómo una familia se tiene que ver, esa familia se define de forma orgánica y va a crecer porque para eso fue diseñada. Si yo me defino según como Dios dice que yo me caso para tener hijos, pues entonces ese matrimonio es definido por Dios para hacer procreación porque así lo diseñó Dios. Y eso es un ejemplo de tantas otras ideologías que están atacando nuestro fundamento. ¿Por qué ataca nuestro fundamento, amado? Primero, porque es satánico. Y Satanás siempre se va en contra de Dios. Y segundo, ¿por qué? Porque el hombre por naturaleza quiere irse en contra de Dios. ¿Sabe, amado? ¿Sabe cuál es la tentación de rebelarnos contra Dios? Porque no queremos ser disciplinados por el Señor. Y en el momento se siente como que somos libres. Me liberé de la religión, me liberé de los criterios cristianos, me liberé. ¿Está bien? En el momento parece como una liberación total y completa. Pero aún a esas personas que se liberan, que empiezan a tener una manera de pensar libre, a lo que se llaman, lo que están desconstruyendo la fe, amado, tienen mucho para desconstruir, pero no tienen nada para construir. No construyen nada, solamente quieren derrumbar, romper, pero no construyen nada. Así que, amado, volvamos otra vez a retomar esa fe histórica. Volvamos otra vez a declararle al mundo que nosotros creemos en Jesucristo. Creemos que Él es el Señor. Creemos que Él es el Rey. Porque creemos que solamente Él es el Salvador. Y termino con esto. Creemos en Él y creemos en todas esas cosas porque Él quiere salvarnos de nosotros mismos, del pecado, de la muerte, de las tentaciones, del enemigo. Quiere darnos vida eterna. Quiere darnos vida en abundancia ahora, pero también vida en abundancia con Él en su reino. Así que, amado, gloria a Dios, que podamos definir, debo decir, quién es Jesús. Jesús en cómo fue manifestado como el prometido, como el Rey, como el Cristo, como nuestro Salvador. Así que, amado, hasta la próxima. Dios te bendiga. Espero que esto haya sido de bendición. Síguenos, suscríbete y te veo entonces para el próximo lunes.